Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo Jesús, en este día lindo y hermoso que Dios lindo y hermoso nos ha dado el privilegio de poder estar en un día más para poder hablar, dar a conocer de la palabra de Él, dar a conocer lo lindo y hermoso que Dios es. Así es que hoy, en este día de oración que hemos apartado para orar un tiempo y clamar a Dios, suplicarle a Dios que nos ayude. Como creyentes del Evangelio de Jesucristo, como no creyentes del Evangelio de Jesucristo, que abra el entendimiento cuál es su voluntad. Así es que Dios les bendiga a todos, Dios me los bendiga. Déjenme decirles que son todos amados. Todos son amados por Dios principalmente. Porque de tal manera, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que toda la humanidad es amada. Solamente que la humanidad no ha podido comprender y entender quién es que nos ama y que ha dado también a su Hijo amado por amor a nosotros. Pero bien, vamos a darle gracias a Dios y que Dios sea quien hable en esta mañana y que asimismo Él ponga las palabras que vamos a expresar a través de esta oración, a través de estas peticiones delante de los ojos de Dios, que sea Él haciendo una obra especial. Así que vamos a orar para darle lectura a la palabra y exponer la palabra de Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana, Padre, le damos gracias por su amor, por su misericordia, Padre. Gracias, Padre, porque a usted le ha placido, Señor, tenernos con vida un día más, mi Dios, dándonos oportunidad, mi Dios, de mejorar nuestro vivir, nuestro caminar en este mundo, Padre. Gracias, amado Dios, porque usted ha puesto, Padre, en mi corazón, en mi mente, mi Dios, el buscar su rostro, el clamarle a usted, mi Dios, por causas que como pueblo suyo, Padre, muchas veces cometemos. Y sabemos, Padre, que su palabra nos dice que usted no nos dejará por desconocidos de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús le pido que sea usted hablando en nuestras vidas. Ponga en sus manos, Padre, este tiempo, que sea un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso, y que tengamos la visitación del Espíritu Santo en nuestras vidas, en este lugar, Padre, que su Espíritu Santo fluya, que su Espíritu Santo, Padre, ministre mi mente, mi corazón, y que asimismo, Padre, a todo aquel oyente, todo aquel visor, Padre, del video, Padre Santo, que sea usted ministrándolo a través de su Espíritu Santo, mi Dios, convenciéndolo, mi Dios, porque dice su palabra, Padre, que el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos, damos gracias. Amén y amén. Bueno, amigo, hermano, vamos a leer en el libro de Hebreos. Hemos estado hablando del pecado voluntario. El pecado voluntario es aquel que tenemos ya conocimiento de que no es bueno ni es agradable delante de los ojos de Dios y que es pecado. Pero aún no, el ser humano, como creyentes del Evangelio de Jesucristo, cometemos esos tipos de pecados voluntarios. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos en el pecado, sino que nos apartemos del pecado. Y asimismo a toda la humanidad que también sabe, porque ha oído, que no es bueno. Por ejemplo, todos saben de que el robar es malo, entonces es pecado, pero muchos lo cometen. Entonces, ese es el pecado voluntario, sabiendo que no debo de hacerlo y lo hago, el pecado voluntario. Pero lo más triste es que el creyente del Evangelio de Jesucristo cometamos el pecado voluntario, sabiendo la verdad y estando en la verdad que es en Cristo Jesús, porque sí lo hay. Pero vamos a orar para que sea Dios quien hable en nuestras vidas y oigamos qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 26 y 27 dice, y la palabra le damos lectura en el nombre de Jesús y dice así: porque si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así es que la palabra de Dios en Romanos capítulo 6:23 dice de la siguiente manera: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oiga lo que dice también Romanos capítulo 6 y versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque estamos bajo la ley? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. No porque estamos en la gracia que es en Cristo Jesús, el pueblo de Dios va a vivir pecando voluntariamente. Pecando voluntariamente porque tenemos conocimiento de la verdad, tenemos conocimiento de lo que a Dios no le agrada, pero cometemos el pecado. Aún el Espíritu Santo nos redarguye en nuestros corazones que no debemos de cometer aquello que estamos por cometer, que es pecado, que a Dios no le agrada. Pero el ser humano y el creyente del Evangelio de Jesucristo comete el pecado. Se va a cometer la acción y peca voluntariamente. Así es que hoy en este día de oración vamos a clamarle a Dios que nos dé de su Espíritu Santo de dominio propio en el pueblo de Dios. Que tengamos, porque dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de dominio propio. Oiga, un espíritu de dominio propio. O sea, que nos da el entendimiento de conocer que es malo, que es pecado y que nos debemos de detener para no cometer el pecado. Entonces, el pecado voluntario es saber que es pecado, pero lo cometemos. Pero Dios quiere que nos apartemos del pecado voluntario y de todo tipo de pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Así es que hoy vamos a clamarle a Dios para que el pueblo de Dios, los conocedores de la palabra de Dios, los creyentes, los seguidores de Jesucristo, hagamos a un lado todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Y mayormente el cual ya tenemos conocimiento que es pecado y nos dejamos influenciar por la carne o por el deseo carnal, pero que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya y que en nosotros haya esa convicción de que nosotros somos creyentes y que no debemos de estar cometiendo el pecado voluntario y de ningún tipo de pecado. Así es que, querido hermano, si usted quiere unirse a esta oración, a pedirle por las almas que están viviendo un pecado voluntario, sea de cual sea el pecado, que Dios sea quien le dé la convicción de apartarse de ese vivir pecando con el conocimiento como siervos de Dios, como servidores en el Evangelio de Jesucristo, como creyentes del Evangelio de Jesucristo, apartarse del pecado voluntario, el pecado que ya tenemos conocimiento que no se debe de cometer, que no se debe de hacer, que nos hagamos a un lado, que Dios nos dé de su espíritu de dominio propio y detenernos a las acciones del pecado voluntario y desechar todo tipo de pecado. Ahora, querido amigo, si usted no tiene a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy quiero hacerle la invitación a que salga de esa vida, una vida desordenada, una vida desenfrenada, una vida haciendo tantos placeres de la carne, dándole gusto a la carne y sabiendo que dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. O sea que un día Dios va a parar, va a frenar
a todos aquellos que cometen tanto pecado y sin darle interés a lo que la palabra de Dios dice, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna. Así es que, querido oyente, si usted no tiene a Jesucristo como Señor, hoy quiero hacerle la invitación. Que venga a Cristo, que reciba usted el perdón de pecado, la limpieza de toda su maldad, que reciba la salvación de su alma, que su alma vaya a ese lugar que Dios tiene preparado para que esté juntamente con Él en el reino celestial. Que su alma no vaya al lugar del infierno, sino al lugar celestial, al reino celestial. Porque las dos vidas son vida eterna, tanto en el infierno o en el reino celestial. Pero Dios quiere que estemos en el reino celestial, no en el infierno. Y por eso es que Dios pone a miles de personas a hablar del Evangelio de Jesucristo, a que las almas vengan a Cristo Jesús, que reciban el perdón de pecado, que cambie su manera de vivir, que sea una nueva persona. Y solamente en Cristo Jesús podemos ser esa persona diferente, esa persona transformada a la voluntad de Cristo. Así es que le voy a leer Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que dice de la siguiente manera: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Querido amigo, no endurezca su corazón. Si hoy Dios está hablando a su vida, entréguese. Entregue todos sus pecados. Entregue toda su maldad a Cristo Jesús. Reciba gratuitamente ese perdón de pecados y la limpieza de toda su maldad, y venga a ser una nueva criatura, sujetado a su vivir a la palabra de Dios. Así es que si usted va a hacer esta oración de fe, repita conmigo: amado Dios, en esta hora confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Gracias, amado Dios, por dar a Jesucristo para perdón de pecados, para la limpieza de toda maldad, o ser una nueva criatura. Y lo maravilloso, lo grande, tener la salvación de nuestra alma. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, hoy le digo Señor, porque lo he confesado como Señor y Salvador. Le pido que perdone todos mis pecados, me limpie de toda mi maldad, me haga una nueva criatura. Ya no quiero ser el mismo, ya no quiero ser la misma persona. Quiero ser diferente. He cometido tanto daño a aquellas personas que están a mi alrededor y aún a mis familiares. Ya no quiero ser esa persona perversa, esa persona mala. Gracias, Señor Jesús, por recibirme y por cambiarme mi pensamiento y las intenciones de mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Padre, le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque hoy he confesado a Jesús como Señor y Salvador. He recibido el perdón de pecados a través de Jesucristo. Gracias, amado Dios. Amén y amén. Bueno, amigos, si usted hizo la oración de fe, recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, no se suelte de la mano. Este camino que empezó o que empieza hoy, dele seguimiento, buscando a Dios, buscando a Dios. Hágase miembro de una iglesia cristiana evangélica, donde le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, a crecer en fe, a mantenerse firme, que venga lo que venga, pase lo que pase, usted tenga siempre puesta su mirada en Cristo Jesús. No ponga su mirada en los hombres, sea quien sea, ni a un pastor, ni a un profeta, ni a un evangelista, ni a un predicador, ni a un maestro, ni a un teólogo de la palabra, sino en Cristo Jesús. Porque el hombre tiene aquello que le puede fallar y usted se puede decepcionar y ya no quiera seguir en el camino del Evangelio de Jesucristo. Ponga su mirada en Jesucristo. Someta su vivir en la palabra
y verá que no estará decepcionado jamás, sino aún va a estar fortalecido con el conocimiento de cuántos acontecimientos pueden pasar, pero que la persona puede mantenerse firme en Cristo Jesús. Hoy le pido, si gusta acompañarnos a esta oración, vamos a entrar en momento de oración. Recuerde que de introducción es el pecado voluntario. Pecaremos voluntariamente, que el pueblo de Dios no vivamos en el pecado voluntario, porque tenemos el conocimiento. Así es que le invito a que nos acompañe un momento de oración, clamarle a Dios por el pueblo de Dios y que también las otras almas no vivan en el pecado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Padre, venimos delante de su presencia, Padre Santo. Agradecidos, Padre, por su amor y su misericordia. Clamándole a usted, mi Padre, porque sabemos que usted puede hacer el cambio en el ser humano. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Padre, con esa necesidad, mi Dios, que usted mismo ha puesto en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, mi Dios, de clamarle a usted, mi Dios, por miles de almas, Padre, que cometemos pecados voluntarios, pecados, Padre, cual tenemos conocimiento de que no debemos de cometerlo, y aún como conocedores de la verdad, Padre, en el nombre de Jesús, que lo que hayamos oído y hemos aprendido de la palabra suya, Padre, esté impregnado en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, para que aquel momento de la acción del pecado, Padre, podamos nosotros detenernos y no cometer el pecado, mi Dios. Porque sabemos, Padre, que su palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, que usted ministre a través de su Espíritu Santo, mi Dios, a todo creyente del Evangelio de Jesucristo, no poniendo posiciones o rangos en las iglesias, sino en general, mi Dios, todo su pueblo, Padre, que conoce la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. Que tenemos conocimiento de las cosas que a usted le agradan y de las cosas que no le agradan. Padre, en el nombre de Jesús le pedimos en esta hora que usted, a través del poder de su Espíritu Santo, nos dé ese espíritu de dominio propio para decir no al pecado, el pecado voluntario, y desechar todo tipo de pecado. Que no haya, Padre Santo, un vivir en el pecado en su pueblo, Padre Santo. En todos aquellos que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, que hemos recibido el perdón de pecados, la limpieza de toda nuestra maldad. Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted apartando, Padre, al pueblo, mi Dios, de vivir esa vida en pecar voluntariamente, mi Dios. Que aquellos siervos, Padre, que enseñan su palabra, mi Dios, que de igual manera, Padre, hagan conforme su palabra enseña, mi Dios, ya que son ejemplos a vivir, mi Dios. Y no solo ellos, Padre, sino todos los que hemos creído en Cristo Jesús. Somos ejemplos de una vida diferente, de un vivir transformados por Cristo Jesús. Que aquellas almas que están a nuestro alrededor y que aún no conocen del Evangelio de Jesucristo,
que aún no han abierto su corazón y recibir a Jesucristo, puedan ellos tener aquella comezón, mi Dios, de saber por qué nosotros como creyentes del Evangelio de Jesucristo vivimos una vida diferente, que nos apartamos del pecado, nos apartamos de hacer las cosas malas. Padre, en el nombre de Jesús, que por medio del testimonio de todo creyente del Evangelio de Jesucristo, almas puedan venir y reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, convénzanos a través de su Espíritu Santo, mi Dios, que nosotros ya no debemos de llevar una vida en pecar voluntariamente, porque conocemos la verdad. Sabemos lo que a usted no le gusta. Sabemos lo que a usted no le agrada. Padre, en el nombre de Jesús, que venga a nuestra mente, Padre, a nuestro corazón, en aquel momento, Padre, que se está prestando para poder pecar voluntariamente, que venga a nuestro corazón, que su palabra dice, Padre, que recalque esa palabra, mi Dios, que la paga del pecado es muerte. Una muerte puede ser física en ese momento, o puede ser una muerte gradualmente, una muerte espiritual en el vivir, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que su pueblo, Padre Santo, podamos vivir, mi Dios, con el temor a usted, mi Dios, día con día, Padre Santo. Que tengamos temor, mi Dios, para que así, mi Dios, no cometamos esos pecados, mi Dios, voluntariamente, Señor. Que luchemos, nos esforcemos, Padre, de estar pecando voluntariamente, mi Dios. Que no se nos haga rutina, Padre Santo. Que no se nos haga, mi Dios, algo normal, mi Dios, de pecar el mismo pecado, cometer el mismo pecado, estar cometiendo el mismo pecado, mi Dios. Porque sabemos, Padre, que estamos en este mundo y somos pecadores. Y que pecamos, mi Dios. Pero usted no quiere que nosotros vivamos en esa vida de pecado, sino que nos esforcemos a apartarnos del pecado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, denos esa fuerza, Señor. Denos las fuerzas que necesitamos para decir no al pecado, para apartarnos del pecado, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que sea usted ministrando, Padre, con su Espíritu Santo, Señor. Apartando, Señor, aquellas almas, Señor, que no tienen conocimiento de su palabra, que no han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que llevan una vida, Padre Santo, desordenada, una vida desenfrenada, haciendo y deshaciendo tantas cosas. Que sepan, Padre, que un día usted nos llamará a cuenta a todos, tanto a creyentes del Evangelio de Jesucristo, como a no creyentes, aquellos que han desobedecido al llamado de venir al arrepentimiento y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Todos daremos cuenta, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, abra usted el entendimiento, Señor, a toda humanidad. Que usted dice en su palabra que el pago del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Apartándonos del pecado,
podemos tener la vida eterna en el reino celestial. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que todo ser humano, Señor, todo oyente, todo visor, Padre, y ha cometido pecado, Señor, y no le han dado interés, y venir y pedirle perdón a usted por aquel pecado cometido, y sigue cometiendo aquel pecado. Aquellas almas que viven, Padre, como parejas, mi Dios, y no están, mi Dios, conforme a su voluntad, pero ya se acostumbraron a vivir de esa manera, mi Dios. Que sea usted, mi Dios, convenciéndolos, que se aparten de ese pecado, Señor, que hagan las cosas conforme a su voluntad, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que no se nos haga una costumbre, Padre, de vivir pecando voluntariamente, sino desechando todo pecado, que llegue el conocimiento que es pecado en nuestro vivir, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús se lo pedimos. Le damos gracias, Padre, por darnos de su Espíritu Santo, por darnos, Padre, ese espíritu de dominio propio, que fluya, Padre Santo, en nuestro vivir, ese espíritu de dominio propio, mi Dios, para no caer en el juego del pecado, para no caer, mi Dios, estar pecando voluntariamente, mi Dios, desechar ese pecado, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos, mi Dios, y le damos gracias, amado Dios, por poner este tiempo, mi Dios, de pedirle a usted que nos dé las fuerzas y la convicción, mi Dios, de que somos creyentes de Señor Jesucristo y que debemos llevar una vida diferente, transformada conforme a su palabra, mi Dios. Gracias, amado Dios, por hablar a nuestras vidas. Gracias por redarguirnos en nuestro corazón. Gracias, mi Dios, por darnos esa fuerza para mantenernos firmes, Padre, buscando su rostro y hacer su voluntad, mi Dios. Gracias, amado Dios, por darnos del espíritu de dominio propio, para no cometer el pecado voluntario, ni ningún otro pecado involuntario, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, amado Dios, por su amor y por su misericordia, Señor. Gracias por ayudarnos, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Queridos amigos, sigamos adelante en Cristo Jesús. No nos detengamos. Cuidemos nuestra salvación. Una salvación que ha sido gratuita por medio de Jesucristo. No vivamos en el pecado voluntario. El pecado voluntario, repetimos, es aquel que sabemos que es pecado y que no debemos de cometerlo, sino apartarnos. Que Dios les bendiga y sigamos adelante. Amado pueblo del Señor, amados todos, sigamos adelante. Hagamos conforme la voluntad de Dios todas las cosas, agradando a Dios primeramente, antes que a los hombres y antes que esta carne, sino a Dios. Que Dios me lo bendiga, me lo fortalezca y que tomen ustedes de ese espíritu de dominio propio, que lo necesitamos todo para no cometer el pecado voluntario y ningún otro tipo de pecado, sino ir desechando toda aquella acción de pecado, recordando siempre que la palabra de Dios dice en Romanos 6:15 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva en Cristo Jesús es vida eterna. Que Dios me los bendiga, Dios me los fortalezca y sigamos adelante.